Buenas tardes, estimado doctor Codas y queridos participantes. En nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada ITS, Mitos y Verdades, que será dictada por el doctor Gustavo Codas, quien es médico cirujano por la Universidad Católica de Asunción, especialista en urología por la Universidad Católica de Asunción, haciendo su residencia en cirugía y urología en el Hospital Universitario del Instituto de Previsión Social, especialista en administración hospitalaria, máster en andrología por la Universidad Autónoma de Barcelona, entrenamiento en el servicio de andrología del Hospital de la Fundación Puigvert, Barcelona, España, docente encargado de la Cátedra de Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Asunción, médico urólogo y andrólogo permanente en Sanatorio Santa Julia, Sanatorio San Roque, Sanatorio Británico, Clínica Migone, Villamorra y Centro Urológico de Asunción. Es secretario de la Sociedad Paraguaya de Urología, es miembro de la Sociedad Paraguaya de Urología, Confederación Americana de Urología, Asociación Europea de Urología, Asociación Argentina de Andrología. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Le agradecemos especialmente al Dr. Codas por su aporte a este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Bueno, muy buenas tardes o buenos días, depende de dónde estemos viendo. Agradezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica de Asunción como organizador del Congreso y a los estudiantes en general de la Universidad Católica de Asunción. Un placer para mí poder compartir un poco de algunos conocimientos sobre un tema tan interesante en términos sencillos, en nada muy técnico, de tal manera que sea sumamente entendible y algo muy ameno. Así que para mí un honor, un placer poder estar y bueno, vamos a empezar a ver si podemos aprender algo nuevo. En primer lugar, suele ser siempre una interrogante o una discusión, una eterna discusión si hablamos de enfermedad de transmisión sexual, infección de transmisión sexual. Algunos dicen de que no es enfermedad, que es infección, otros dicen que es lo mismo. Finalmente, es una cuestión de terminologías. Resulta que las personas pueden contraer una infección sin que en realidad se convierta en enfermedad. Es decir, los que se denominan portadores sanos, es como que tengan un determinado microorganismo de transmisión sexual sin desarrollar signos y síntomas. Por lo tanto, por eso es que se suele denominar simplemente ITS, infección de transmisión sexual sin que desarrolle la enfermedad. Las enfermedades en general de transmisión sexual se denominan venéreas, ¿sí? Que deriva de la diosa del amor, Venus, de ahí deriva venéreas. Y son infecciones que se transmiten de una persona infectada a otra por medio del sexo vaginal, oral o anal, o a través de contacto íntimo sexual estrecho. Y esto es muy importante, especialmente en personas jóvenes, porque muchas personas que no se han iniciado incluso en la actividad sexual, o mejor dicho, con la penetración sexual, las primeras experiencias suelen ser simplemente de un contacto íntimo estrecho. Y son estos momentos en donde ya pueden contraerse infecciones de transmisión sexual sin que necesariamente haya habido penetración. Entonces, es importante tener en cuenta el contexto del que está viviendo el paciente, porque sí que puede contraer infecciones de transmisión sexual, sí que puede contraer enfermedades venéreas sin haber iniciado una penetración sexual. Por eso es importante hablar ya sea del sexo vaginal, oral, anal o contacto íntimo estrecho. Es muy alarmante en el mundo cómo están aumentando los casos de enfermedad de transmisión sexual, están aumentando los casos de resistencia a los antibióticos a tratamientos de la enfermedad de transmisión sexual
quizás diría yo, por el uso y abuso de la libertad que tenemos, de la promiscuidad sexual que generalmente existe. Y es eso lo que hace de que aumente en el mundo los casos llamativamente o alarmantemente, mejor dicho, los casos de enfermedades de transmisión sexual y la dificultad muchas veces en los tratamientos en ciertos casos. Tenemos publicaciones frecuentes como esta de 2019, publicaciones de la prensa. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual curable y las enfermedades de transmisión sexual, la alerta de la OMS sobre el aumento de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? En 2019. Entonces es una constante alarma, constante preocupación en el mundo el tremendo aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Alarmante incremento en la resistencia a antibióticos, como les había hablado, especialmente con la Neisseria gonorrhoeae, con la gonorrea, o también con el microorganismo denominado Mycoplasma genitalium. Es alarmante las complicaciones que incluyen una infección de transmisión sexual, como la enfermedad pélvica inflamatoria, como embarazos ectópicos, como infertilidad de pareja, como dolor pélvico crónico, incluso enfermedades neurológicas y cardiovasculares. En muchas ocasiones los pacientes que recibimos son estos, ¿sí? Ya con una enfermedad pélvica inflamatoria o ya en el contexto de una infertilidad, y en algunas ocasiones no llegamos a la causa, pero ahondando un poco en el asunto, vemos de que muchas de las causas pueden darse en alguna infección de transmisión sexual en algún momento de la vida previa a la situación clínica que está viviendo. Si pudo haberse dado años antes y aparece mucho después. En la página de la CDC de Estados Unidos tenemos también las publicaciones del alarmante aumento de las enfermedades. ¿Sí? En el 2018 dijeron que por quinto año consecutivo, un nivel sin precedentes, 1.8 millones de casos de clamidia, con un aumento del 19% desde el 2014, 583.000 casos de gonorrea, 63% de aumento comparado con 4 años antes, 115.000 casos de sífilis, 1.300 casos de sífilis en recién nacidos, ¿sí? Un aumento terrible, 185% desde el 2014. Cualquier persona que tenga relaciones sexuales está en riesgo. Algunos grupos son más afectados, ¿sí? Los jóvenes de 15 a 24 años, las personas homosexuales o bisexuales y las personas embarazadas son los grupos más riesgosos. Mirando un poco en los números del Paraguay, la verdad que no hay muchos datos en Paraguay. Solamente me llamó la atención una publicación como esta, que es de un hospital regional del interior, de Villa Hayes, y me llamó la atención acá se analizaron 100 personas, 100 mujeres, en donde se ve la edad de la primera relación sexual, ¿sí? Y vemos de que el 54%, o sea, 54 de 100 mujeres, se han iniciado las relaciones sexuales a los menos de 17 años. ¿Sí? El 54% de las mujeres iniciaron a una edad menor a 17 años. Entonces esto es algo que nos interpela y nos cuestionamos a veces cómo estamos en educación sexual. No digo por la edad precisamente de inicio, sino que qué tanto puede saber una mujer a los 17 años y llegar a la conclusión de que a los 17 años ya, o 16 o 15, ya deben tener un conocimiento muy acabado de las enfermedades de transmisión sexual. Me llama la atención algunos datos, dice el número de parejas sexuales en el último año, dice una pareja sexual, el 80%, y ahí digo, bueno, uno dice, listo, 80% es un buen resultado. Ahora, ¿quién dice que las parejas de ese 80%
la tenga esta mujer también como única pareja. Entonces, eso también es complicado porque las enfermedades de transmisión sexual pueden venir también por otro lado, en forma indirecta, a una persona que tiene una sola pareja. O sea, es complicado realmente. Entonces, simplemente para ilustrar un poco de eso, traje este recorte que tiene unos 5 o 6 años de publicación. La primera enfermedad que vamos a hablar hoy, o el primer caso, son de las verrugas genitales, ¿verdad? Que son uno de los casos más frecuentes de enfermedades de transmisión sexual que están causadas por el HPV o el virus del papiloma humano. Se da por una transmisión por contacto directo, no necesariamente debería haber penetración, o puede utilizarse el preservativo e igual haber contacto del virus del papiloma humano por el contacto directo en zonas que no están cubiertas por el preservativo, por ejemplo, en zona escrotal, zona del pubis. Entonces puede haber contacto, o bien antes de que ocurra la penetración puede haber un contacto de genital con genital, entonces ya puede haber contacto del virus del papiloma humano. Y ojo que la mayoría de las infecciones son subclínicas y asintomáticas. Diría que más del 90% son subclínicas y asintomáticas. Y atiendan este estudio. Dice, en un grupo de mujeres, estudiantes universitarias, estudiadas con Papa Nicolau cada 6 meses durante 3 años, se ha demostrado que el 60% se había infectado por HPV en algún momento. Más de la mitad de las mujeres en ese lapso de 3 años. Si seguramente analizamos a 5 años, a 6 años, vamos a tener mucho más porcentaje. Y vieron que la duración media del virus en estas mujeres fue de 8 meses, con una persistencia a los 2 años de solamente el 9%. ¿Qué quiere decirnos esto? De que el virus del papiloma humano se puede contraer y en un altísimo porcentaje se elimina al cabo de cierto tiempo, de 6 a 12 meses. Es el tiempo, 18 meses quizás, donde la mayoría, más del 90%, elimina por sí solo. Entonces, constantemente hay una situación de contagio-eliminación, contagio-eliminación. Y solamente un pequeño grupo va a tener una manifestación clínica. Las verrugas visibles son típicas del HPV tipo 6 y 11. ¿Sí? Hay más de 100 subtipos de virus del papiloma humano. El 6 y el 11 es lo que más frecuentemente se encuentra en las verrugas. Se puede infectar por más de un tipo de HPV al mismo tiempo. Es posible que se produzca inoculación en sitios de microtraumatismos genitales, así como vemos en la foto, algo que está muy de moda últimamente, que es el rasurado de zona genital. Y eso lo único que hace es como una semilla que va llevando y va sembrando, va plantando por muchos lugares en donde se van produciendo microtraumatismos y luego se va esparciendo a uno mismo. Hay hallazgos de HPV en cuello, vagina, uretra, ano, conjuntiva, boca, vías nasales. Tenemos también los tipos 16, 18, 31, etcétera, que se asocian con displasia y neoplasia cervical en mujeres y con neoplasia intraepitelial escamosa en hombres, o sea, pueden ser causantes también del cáncer de pene. En mujeres, el HPV se asocia también a vulvodynia y prurito, ¿sí? Molestias en zona genital. ¿Cómo diagnosticamos? Y generalmente por visualización o palpación de las lesiones. El diagnóstico es prácticamente clínico de las verrugas. En el caso de las mujeres, realizándose un Papa Nicolau y una colposcopía suele ser suficiente para un diagnóstico precoz de esta situación. El diagnóstico más certero para HPV es la técnica de PCR, ¿sí? De la lesión directa. Se toma una lesión, se puede tomar un hisopado, o también se está haciendo la prueba de PCR en pruebas de orina, en análisis de orina. En el primer chorro de orina también se puede hacer una evaluación por PCR, que es la prueba más fidedigna. Algo que deben llevar a la casa como aprendizaje es sobre el estudio de la penescopía. La penescopía es algo parecido a la colposcopía, que a muchos ginecólogos hasta hoy piden a las parejas de sus pacientes en forma rutinaria, y eso es algo que no es correcto, que no aporta mucho
el análisis de penescopía, ¿verdad? Algo similar a la colposcopía, con un ácido que se pinta por el pene, y de acuerdo a la coloración que se va generando, se pueden tener lesiones sospechosas de HPV. Pero finalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer con esa información? Nada, solamente saber de que hay lesiones sospechosas y nada más. ¿Cómo podemos tratar las verrugas? Las verrugas se puede tratar con podofilina, ¿sí? Podofilina, una preparación de podofilina, se puede tocar la verruga y eso produce una quemadura. Se puede tratar con una pomada, con una crema denominada imiquimod, la droga imiquimod, que no suele ser muy efectiva, pero es un procedimiento barato, relativamente barato, y que puede llevarse a cabo con mucha facilidad en caso de verrugas pequeñas. Los procedimientos más efectivos suele ser la electrofulguración con un electrobisturí, anestesia local. Se pueden utilizar el láser para extirpar la verruga, o bien el nitrógeno líquido, que también se utiliza hasta sin anestesia local, se puede hacer con nitrógeno líquido para quemar con frío. Esos son los procedimientos para eliminar la verruga. Y hablando un poquitito de la vacuna, la famosa vacuna contra el HPV, muy controversial en algunos años por algunos grupos, la vacuna Gardasil, al menos la que tenemos nosotros en el mercado actualmente, es una vacuna para 4 subtipos, los 4 subtipos más frecuentes y más peligrosos del HPV, ¿sí? El 6 y el 11, que son los más frecuentemente causantes de verrugas, y 16 y 18, que son los más frecuentemente causantes de el cáncer de cuello uterino, que es lo que se está utilizando con mucho éxito en el mundo, en muchos países en forma obligatoria. ¿Sí? En nuestro país, para mujeres de 9 a 14 años, es lo que está indicado en el Programa Nacional de Vacunación. Para el resto de las mujeres y varones también, ¿sí? En forma voluntaria. En algunos pocos países del primer mundo también es obligatorio para varones. Y aquí quise compartir un poquitito un estudio de Dinamarca, que analizaron el antes y el después de la vacunación contra HPV. En este caso analizaron esta misma vacuna, ¿sí? La tetravalente. Analizaron que luego de la vacunación, entre los años 2017 y 2019, vemos en el medio, ¿sí? Las 3 columnas que vemos en el medio, la celeste sería la prevalencia de el HPV 16 y 18, que son los de más alto riesgo. Entonces se ve una disminución, casi desaparición luego de la vacuna. Sin embargo, otros tipos de HPV que vemos a la izquierda y a la derecha, si vemos la columna celeste, que sería luego de la vacunación, siguen siendo prevalentes, pero lo que más interesó en este estudio son evaluar el 16 y 18, los de más alto riesgo. Luego de esto surge la vacuna nonavalente, ¿sí? La que abarca 9 tipos de virus del papiloma humano, que sí ya se está utilizando también en muchos países del primer mundo. Todavía lastimosamente nosotros no la tenemos, pero de que es útil y es segura, es categórica. Yo diría de que esto debería vacunarse a hombres y mujeres. Finalmente es el hombre el que va sembrando el virus de un lugar a otro. Continuando un poco con las lesiones genitales, podemos hablar de las úlceras genitales, que también es bastante frecuente. Las úlceras genitales pueden estar causadas por el herpes virus, pueden estar causadas por la sífilis, puede ser también chancroide. En general, el diagnóstico es clínico. Debe evaluarse el tiempo de evolución, la presencia o ausencia de dolor, la presencia o ausencia de ganglios inguinales, dolorosos o no. También debemos barajar que hay causas que no son enfermedades de transmisión sexual, como reacciones medicamentosas, enfermedad de Crohn, líquen plano, traumatismos, carcinomas, etc. El herpes simple, los conocidos son el herpes simple tipo 1, el herpes simple tipo 2. Habitualmente se conocía el tipo 1 como el bucal, el tipo 2 como el genital, pero
Eso después se fue desechando porque se fue encontrando el tipo 1 arriba y abajo, el tipo 2 en boca y en zona genital. Entonces, la verdad no tiene mucho valor. En cuanto a manejo y tratamiento, da lo mismo. Tipo 1 y tipo 2, ya no importa si puede aparecer en boca, puede aparecer en vagina, puede aparecer en pene, que da lo mismo, puede ser el tipo 1 y tipo 2. Las infecciones son asintomáticas en un 75% de los casos. Tiene un periodo de incubación de 1 a 26 días. Se caracterizan habitualmente por ser úlceras dolorosas y, ojo, habitualmente, no siempre. Existen pacientes que vienen con úlceras que no son dolorosas, pero lo habitual es que sean dolorosas. Puede presentarse con una adenopatía inguinal dolorosa y la lesión clásica es la vesícula sobre una base eritematosa, así como se observa en la gráfica. Luego, esa vesícula pierde esa capa blanquecina, ¿no? Y se convierte enteramente en una úlcera rojiza, redondeada, que puede ser única o múltiple, de distintos tamaños, de distintas ubicaciones, y pueden ir cambiando las ubicaciones a lo largo del tiempo. Vamos en la primera gráfica de la izquierda de arriba, ¿sí? Una cara externa del prepucio con una cierta cantidad de pequeñas vesículas. En el lado derecho ya vemos las vesículas que confluyeron entre sí, perdieron la capa blanquecina y se convierte en una úlcera, ¿sí? De gran tamaño en el lado derecho. Abajo también observamos unas vesículas en un gran número. En el medio de abajo, ¿sí? Una lesión única en la zona de prepucio, también en el glande hay lesiones. Y bueno, es así, hay distintas formas, pero lo clásico es que se presenten en primer momento las vesículas y luego que pierdan esa capa blanquecina y se convierten enteramente en úlceras. El diagnóstico habitualmente es sencillo. Lo habitual es que clínicamente tengamos el diagnóstico sin necesidad de pedir ningún estudio. Ahora, si queremos tener certeza, si queremos definir o demostrar científicamente que realmente es un herpes, se puede utilizar, bueno, hay muchos médicos que piden análisis de sangre, de IgG, IgM para herpes simple, virus tipo 1, tipo 2, pero realmente no son muy útiles porque pueden salir con mucha frecuencia falsos negativos, falsos positivos. No es la forma de hacer el diagnóstico certero. Más bien tomando una muestra de la lesión y con una prueba de PCR sería el diagnóstico certero de herpes. En cuanto al tratamiento, vemos que pueden aparecer y desaparecer sin tratamiento. Y aquí me suelo detener un rato y suelo comentar de que hay muchos pacientes que tienen herpes y se le medicó con cualquier medicamento. Podemos decir con paracetamol también, si se quiere. Tomó paracetamol y luego de 5 a 7 días desapareció las lesiones. Entonces el paciente queda contento porque dice el médico acertó su tratamiento, dice. Pero realmente no es que acertó, sino que igual iba a curarse de la lesión sin tomar nada. Podía haber tomado solamente agua y se iba a curar. Entonces, eso es importante también para el diagnóstico porque la persona cuando viene con una determinada lesión de estas, comenta de que ya tuvo anteriormente lesiones similares que duraron unos días y después desaparecieron. Entonces, eso nos hace pensar en la historia de un herpes, que está siendo portador de un herpes. El tratamiento habitualmente podemos hacerlo con aciclovir, valaciclovir, famciclovir, depende del país en el que estemos, cuál sea más fácil conseguir. El tratamiento generalmente es para acelerar el proceso de desaparición de la lesión, pero no elimina el herpes virus. ¿Sí? El herpes virus uno pasa a ser un portador de por vida, a diferencia del HPV. El HPV en un gran número de pacientes, el HPV se elimina. Sin embargo, el herpes nunca se elimina. Si bien el herpes no se elimina, puede tener
brotes frecuentes, o puede tener nunca un brote, o puede tener brotes esporádicos. Por ejemplo, cuando una persona está en un estrés importante, cuando va a rendir un examen, cuando tiene una preocupación importante, cuando bueno, tiene un viaje, entonces bajan las defensas y ahí es donde pueden brotar las lesiones de herpes. El tratamiento debería iniciar al inicio de los síntomas. Por ejemplo, el consumo de la aciclovir debería ser cuando uno va sintiendo de que están apareciendo ya, cuando está una cierta picazón, hipersensibilidad, y ahí ya debe empezar a tomar la aciclovir. Entonces va a durar menos días la lesión. Pueden reducir la gravedad y la duración, y también los agentes tópicos no son recomendados. ¿Sí? Los agentes tópicos que se venden también de aciclovir no tienen mucha función en las lesiones realmente. Sí, el vía oral. Como esquemas de tratamiento, tenemos varios. Si se trata de un primer episodio, lo recomendado sería 5 a 10 días de tratamiento, dependiendo de la droga. En el caso nuestro, lo más fácil de conseguir es la aciclovir, que se utiliza de 400 miligramos 3 veces al día. También se puede utilizar de 200 miligramos 5 veces al día, dependiendo de la droga. El valaciclovir sería el más conveniente en forma práctica, porque 2 veces al día solamente. En caso de herpes recurrente, tenemos ya la aciclovir de 800 miligramos 3 veces al día, 2 veces al día, perdón. Podemos usar el famciclovir. Bueno, hay varias alternativas, varios manejos. Y aquí sí me gustaría detenerme un momento en las terapias supresivas. Las terapias supresivas se refiere a cuando nosotros solemos tener brotes de herpes. Ya sabemos que cuando llega un estrés importante vamos a tener lesiones, ya sea al tener un examen o un paciente que se va a casar y se va a ir de luna de miel y con el estrés de la fiesta, del viaje. Entonces, previamente ya comienza a tomar aciclovir para evitar que aparezcan estos brotes. Entonces, en esos casos se pueden utilizar las terapias supresivas, ¿sí? Preparando ya al probable brote que pueda aparecer. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito de sífilis. La sífilis está causada por la Spirocheta treponema pallidum. Tiene un periodo de incubación de entre 10 y 90 días. El contagio también se establece por contacto directo, líquidos corporales. Puede haber contagio intrauterina o por transfusiones, ¿sí? Por eso también los números alarmantes que había hablado de la CDC de recién nacidos con sífilis. Por eso es importante la evaluación exhaustiva de la embarazada. En caso de tener o padecer sífilis, entonces puede establecer un tratamiento y salvar del contagio al recién nacido. La sífilis podría ser primaria, podría ser latente, podría ser secundaria, podría ser terciaria, depende del tiempo de evolución que tenga. La primaria se caracteriza por una úlcera indurada, no dolorosa, única. Cuando empezamos a hablar de úlceras, vimos también que puede ser herpes. El herpes habitualmente suele ser doloroso. En el caso de sífilis, habitualmente suele ser no doloroso. La sífilis suele ser única. En el herpes pueden aparecer muchas úlceras al mismo tiempo. En este caso de sífilis, hablamos de linfadenopatía inguinal bilateral no dolorosa. Entonces, con todas estas situaciones se van diferenciando una enfermedad de otra. Las lesiones curan también sin tratamiento. En el caso de la lesión primaria, estamos hablando de la sífilis, del chancro sifilítico. La lesión cura sin tratamiento habitualmente, por lo que la sífilis primaria puede pasar inadvertida. Luego está la sífilis latente. Hay cero actividad, pero sin signos clínicos de la enfermedad. Si un paciente que acude por un chequeo general, le pedimos un análisis de sangre y todo, tenemos un diagnóstico, hay cero actividad, hay en análisis de sangre, pero no tiene ninguna manifestación clínica. Luego la sífilis secundaria, que habitualmente aparece 4 a 10 semanas
después de la úlcera, incluso hasta 24 meses después. ¿Qué es lo que suele aparecer en este lapso de tiempo? Hay personas que tienen la enfermedad primaria, que pasó desapercibida, pasaron los meses, no aparece la sífilis secundaria, y esta persona tiene algún problema de garganta, de oído, que va al médico, le da un antibiótico, le trata con un antibiótico para el problema de garganta y adicionalmente puede curar la sífilis. Entonces, ese paciente que tuvo sífilis nunca siquiera se enteró que tuvo sífilis. Puede haber erupciones maculopapulares en tronco y brazos, linfadenopatía no dolorosa generalizada, pero son los casos en que la enfermedad va avanzando, especialmente en personas inmunocomprometidas. La sífilis terciaria, que se ve muy poco realmente, ya pueden producir aortitis, meningitis, uveitis, neuritis óptica, paresia general, etcétera. El diagnóstico se establece con muestras de la lesión primaria o secundaria mediante microscopía de campo oscuro o pruebas de anticuerpo por fluorescencia directa. También están las pruebas serológicas, que se dividen en treponémicas y no treponémicas, que son las que habitualmente más utilizamos. Las treponémicas en especial, que están la BRL y la RPR. Es lo que más habitualmente utilizamos, por ejemplo, en chequeos generales. Y aquí es importante detenernos nuevamente porque hay casos en donde puede aparecer una BRL o una RPR reactiva. Y ahí es donde tenemos que analizar, preguntarle si el paciente alguna vez padeció sífilis. Algunos dicen, sí, tuve y me trataron, y entonces puede quedar una BRL reactiva. Puede ser de por vida, puede ser por un tiempo. Ahí hay que analizar ese antecedente, hay que analizar cuán reactivo es. Se analiza la titulación del BRL y la confirmación hacemos a través de la prueba treponémica, ¿sí? Pedimos un FTA-ABS, que hay médicos que prefieren pedir ambos de entrada, ¿sí? El BRL y FTA-ABS directo, o hay personas que prefieren pedir un BRL y de acuerdo al resultado, ahí va el FTA-ABS para confirmar o no, y ahí podemos tener una idea de si es una enfermedad activa en curso o es una cicatriz serológica, o un paciente que se trató a propósito en algún momento, o un paciente que pasó desapercibido, se trató de otra cosa, adicionalmente se curó de la sífilis, que también es muy frecuente. El tratamiento suele ser muy sencillo a través de la penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales por vía intramuscular, en dosis únicas habitualmente. Como alternativa, en pacientes alérgicos a la penicilina, podría utilizarse una doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Aquí estamos hablando de sífilis primaria o secundaria. En caso de una sífilis terciaria, ahí podemos repetir semanalmente hasta 3 dosis de la penicilina o bien doxiciclina durante 4 semanas. Algunos médicos quieren, digamos, asegurar el tratamiento en todo paciente con sífilis y ya le hacen la penicilina por 3 dosis semanalmente, pero no es necesario, ¿sí? No es necesario. Habitualmente cuando hacemos el diagnóstico de un chancro sifilítico, una sífilis primaria o máximo secundaria, es necesaria solamente una dosis de penicilina. Obviamente mucho mejor que la doxiciclina. La doxiciclina no tiene tanta efectividad, pero en fin, es una alternativa para los pacientes alérgicos a la penicilina, que sí que hay unos cuantos. Posteriormente, otra de las enfermedades muy frecuentes y que ando viendo mucho, la gonorrea, o mejor dicho, la uretritis, sería el nombre genérico correcto. ¿Sí? La uretritis, que sería la secreción purulenta uretral, la uretritis, que puede ser gonocóxica o puede ser no gonocóxica. En términos genéricos se conoce como gonorrea, en la jerga popular gonorrea o en el Paraguay, en el interior, escuchamos siempre la palabra purgación, ¿sí? De purgar, hay de la secreción purulenta uretral. Pero nosotros como médicos sabemos que es una uretritis.
¿sí? Que puede ser gonocóxica o no. Aquí, en el caso de la gonorrea, sí, es específicamente causada por la Neisseria gonorrhoeae, con una incubación de 3 a 14 días. En el caso de hombres, produce una uretritis, puede producir una epididimitis, una proctitis, una prostatitis. En mujeres podría producir molestias vaginales, pélvicas, disuria, molestias urinarias y también la enfermedad pélvica inflamatoria. Los causantes más frecuentes de uretritis, ¿sí?, son la Neisseria gonorrhoeae, que sería la gonorrea propiamente dicha. La uretritis puede ser causada también por ureaplasma, también puede ser causada por clamidia. Todas estas situaciones son uretritis. La gonocóxica en el punto 1 y las no gonocóxicas, las del punto 2 y las del punto 3. El diagnóstico habitualmente se puede establecer por un hisopado endocervical en mujeres o un hisopado intrauretral en hombres. También puede hacerse un análisis de PCR en orina. En el primer chorro de la orina también se puede determinar la causa de la uretritis. El tratamiento habitualmente suele ser empírico porque los tratamientos de acuerdo a la causa, ya sea gonocóxica o no, son similares. Se establece una mezcla de antibióticos. Hay varios esquemas de tratamiento. El más utilizado por mi persona suele ser la ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única, y acitromicina de 1 gramo vía oral, dosis única. Con estos dos antibióticos, entonces, cubrimos prácticamente todas las posibilidades de los causantes de la uretritis, ya sean gonocóxicas o no. Entonces, evitamos el hecho de hacer el hisopado, esperar el cultivo, esperar el PCR, entrar en gastos. También se podría hacer lo correcto, sería tomar una muestra e iniciar el tratamiento en el mismo momento, de tal manera que luego de unos días podamos tener la prueba del diagnóstico, ya, pero sin necesidad de tener que esperar el resultado para iniciar el tratamiento. Por eso es que normalmente se empieza un tratamiento empírico inicial de entrada. Luego tenemos ya una enfermedad un poquito menos frecuente, mucho menos que el resto de la que hablamos el día de hoy, el chancroide, que está causado por el Haemophilus ducreyi. Tiene un periodo de incubación de 1 a 21 días, perdón. Es también caracterizado por una úlcera, habitualmente no indurada, dolorosa en el pene o en la región vulvovaginal. Tiene una base friable cubierta por exudado purulento, amarillo grisáceo, y un borde mal definido. El chancro sifilítico generalmente es un borde bastante definido, a diferencia del chancroide. Hay una adenopatía inguinal unilateral, dolorosa, típica, y ojo que tiende a supurar y fistulizar. Estos casos se pueden complicar mucho más que el resto de las enfermedades. Y es difícil el cultivo. Idealmente se utiliza la prueba de PCR para la identificación del Haemophilus ducreyi. El tratamiento se realiza con la acitromicina de 1 gramo vía oral o la ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular. Muchas de estas enfermedades coinciden en el tratamiento antibiótico. O sea, cuando uno hace un tratamiento antibiótico adecuado, abarca un gran número de enfermedades de transmisión sexual. Muchas veces el que viene a consultar con alguna enfermedad coexiste con una o más otras enfermedades. En este caso, vamos a hablar del linfogranuloma venéreo, bastante menos frecuente, pero que se sigue viendo, causado por la clamidia. La clamidia sí que es muy frecuente en otras enfermedades u otro tipo de clamidia, pero en el caso del linfogranuloma venéreo se está viendo menos, pero se sigue viendo con un periodo de incubación de 3 a 30 días. Se caracteriza por una úlcera única, no dolorosa,
en pene, ano o zona vulvovaginal que pasa inadvertida, ¿sí? Una adenopatía inguinal unilateral, dolorosa, supurativa y síntomas generales, 2 a 6 semanas después de la curación de la úlcera. El diagnóstico es habitualmente clínico. El cultivo es positivo en 30 a 50% de los casos, ni la mitad, ¿sí? de todos los casos, y se puede confirmar con títulos de anticuerpo por fluorescencia indirecta. El tratamiento es habitualmente con doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día por 3 semanas, o una alternativa al tratamiento puede ser la eritromicina de 500 miligramos 4 veces al día. Las infecciones por clamidia, sí, en general, en el caso reciente era el linfogranuloma venéreo, aquí hablamos de clamidia en general, que sí que es frecuente en Estados Unidos, es la más prevalente, de 3 a 14 días de incubación, la mayoría son asintomáticos. Es la causa más habitual de epididimitis en hombres, epididimitis o epididimorquitis. El 40% de las mujeres con infección no tratada desarrolla enfermedad pélvica inflamatoria. También un gran número de mujeres desarrolla la obstrucción de trompas de falopio. Entonces, ¿cómo se presentan habitualmente estas mujeres? Se contagian de la clamidia, pasa el tiempo, pasan los años, empiezan a buscar embarazo, no lo logran, se hacen estudios, se hace una histerosalpingografía y se observa de repente una trompa obstruida, y en un gran número de veces es causada por una clamidia, habiendo contagiado muchos años antes. El diagnóstico se puede establecer con pruebas de amplificación de ácido nucleico y de muestra de hisopado endocervical o de orina, ¿sí? O cultivo de muestra del hisopado. Nuevamente el PCR aparece como el estudio, uno de los más convenientes y más certeros para el diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, como les había dicho, son muy parecidos entre una enfermedad y otra. Los tratamientos en general, tenemos también la acitromicina, 1 gramo vía oral en dosis única, o como alternativa la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Pasemos a hablar ahora de la tricomoniasis. Está causada por el protozoo flagelado Trichomonas vaginalis. Habitualmente se encuentra en vagina, uretra, glándulas de Bartolino, glándulas de Skin y la próstata. No infecta habitualmente el recto ni boca, con un periodo de incubación de 4 a 28 días, por lo general asintomática en hombres. El 50% de las mujeres son asintomáticas. Se suele ver una secreción vaginal maloliente de consistencia espumosa, generalmente blanca o verdosa, con prurito o eritema. Se presenta con dispareunia, ¿sí? Dolor con las relaciones sexuales, urgencia miccional, confunde a veces esto y se reciben urgencia y se lo trata como una infección urinaria cuando tiene síntomas urinarios. Pero también podemos estar en el contexto de una tricomoniasis. Se caracteriza muy frecuentemente por una vulva aframbuesada o cuello en frambuesa, el cuello uterino, así como la foto que aparece a la derecha. El diagnóstico de la tricomoniasis se hace con hisopado vaginal o estudio microscópico de la orina también, el cultivo uretral o cultivo de primer chorro de orina, ¿sí? Por pruebas de PCR también se puede hacer eso. Y el tratamiento, aquí cambia un poco el tratamiento, se hace con metronidazol, ¿sí? Vía oral, 2 gramos, dosis única. En caso de fracaso terapéutico, podemos hacer 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y vamos terminando hablando del molusco contagioso, también muy frecuente, que no siempre es de transmisión sexual, ojo, porque también se ven niños que no precisamente es transmisión sexual, pero sí con los rascados, el contacto piel con piel, uno puede contagiarse sin necesidad de que sea transmisión sexual. Existen 4 subtipos, sin diferir clínicamente.
14 a 50 días el periodo de incubación por contacto directo, incluso con objetos contaminados y una autoinoculación frecuente, como les decía, con los rascados en niños, especialmente de esta forma. Puede aparecer en cara, cuello, pecho, espalda, muslos, periné, y se caracteriza, la lesión es muy característica. Son pápulas perladas, redondeadas, lisas, de 2 a 5 milímetros, con una leve depresión central. ¿Sí? En el medio hay tiene como un ombligo, una umbilicación, hay una depresión central característica de la lesión redondeada. En inmunocompetentes, cura solo en meses o hasta un año. Con el mismo rascado que uno se puede contagiar o autoinocular, hasta con el mismo rascado de repente puede curar. El diagnóstico es habitualmente clínico. Se podría biopsiar, se podría tratar con una cauterización o, como les había dicho, esto suele ser autolimitado, ¿sí? Curan solos. Muy bien, luego de hablar de estas enfermedades de transmisión sexual, quisiera tener unas cuantas conclusiones en general, que siempre suelen ser algunos mitos o falsas creencias que hay en el público en general. Sí, verrugas, HPV, cáncer. Resulta que cuando alguien lee o escucha de que tiene HPV o que su pareja tiene HPV, lo primero que hace es entrar a Google, pone virus del papiloma humano y sale cáncer. Por todos lados sale la palabra cáncer, causante de cuello uterino, cáncer de pene, etc. Pero uno se pone a analizar, así como les había dicho, y el HPV es altísimamente prevalente. Probablemente el 80% de la población mundial, 80% de la población mundial tiene, tuvo o tendrá HPV en algún momento de su vida, ya sea en un momento o en varios momentos. Puede ser que se contagie, elimine, se vuelva a contagiar, pero ¿quiénes van a tener cáncer? Probablemente el 1% de todas esas personas. Entonces, no es el HPV sinónimo de cáncer. Sí que es causante de cáncer, pero hay unos cuantos subtipos del HPV causantes de cáncer, pero hay muchos más subtipos de HPV que no causan ni verrugas ni cáncer. Entonces, no son sinónimos. HPV, cáncer, verrugas, ¿sí? La que causa la verruga no es la que causa cáncer. La que causa verruga puede ser el subtipo 6 y 11, que no tiene nada que ver con el cáncer. Pero también sabemos que pueden coexistir varios subtipos. Entonces, ese es el juego de palabras que me gustaría que lleven a la casa sobre el HPV, que es autolimitado, que no necesariamente es sinónimo de cáncer, y vamos a instar a la vacunación de hombres y mujeres. Bueno, esto es algo muy viejo. El VIH lo contraen solamente las personas homosexuales. Sabemos bien de que el VIH puede contraerse cualquier persona, sin importar el tipo de comportamiento. Basta un contacto con una persona, que no necesariamente sea con una persona del mismo sexo, y puede contraer HIV. Así que realmente no voy a ahondar mucho en esto, pero es algo bastante ya muy gastado, esta frase. Este sí que me gusta, el herpes y el milagroso aciclovir. Así como les había dicho, el herpes es autolimitado, dura 5 o 7 días y luego desaparece solo. Entonces uno cree que porque tomó el aciclovir o porque se puso la pomada de aciclovir, se curó. Pero si no se ponía, igual se iba a curar. Entonces no es tan milagroso, pero sí que ayuda a acortar el periodo de enfermedad. Sí que también tiene su utilidad, pero no que es tan milagroso. Y si utilizamos doble preservativo, ¿será que disminuiríamos la tasa de enfermedad de transmisión sexual? Y tengo mis dudas. Resulta que el preservativo tiene un grosor por alguna razón, ¿sí? Fue sometido a una inmensa cantidad de estudios y pruebas que si yo le coloco doble preservativo, van a rozar entre sí las dos superficies y eso tiene el riesgo de una rotura. Entonces, probablemente aumentemos la posibilidad de enfermedad de transmisión sexual por el aumento de posibilidad de rotura. Y
recordemos de que muchísimas enfermedades de transmisión sexual no se contagian por penetración, simplemente por el contacto directo de piel con piel. O sea, podemos utilizar 5 preservativos que el HPV igual va a quedar o puede quedar por el escroto, por la vulva, por el pubis, etcétera. Así que es muy discutible, pero sí que es un gran elemento para disminuir las enfermedades de transmisión sexual. Otro punto súper importante, si el sexo oral sin y vaginal con preservativo. Entonces, muchas personas que sí o sí utilizan preservativo para la penetración sexual vienen con alguna enfermedad y dicen, no puedo entender cómo es que puedo tener si yo siempre utilizo preservativo. Entonces uno le dice, ok, ¿practicar el sexo oral? Sí. ¿Y utilizar preservativo en esa situación? No. Te dice tipo, ¿cómo? Si es sexo oral. Bueno, lo único que no se transmite con el sexo oral es el embarazo, ¿sí? Pero las enfermedades de transmisión sexual en general son muy transmisibles por el sexo oral. Por eso es que hay que instar a la utilización de preservativo también en el sexo oral. O por lo menos tenemos que saber de que pueden transmitirse enfermedades por esa vía. Diagnostiquemos HPV a todo el mundo. Si hacemos un análisis, un PCR, si queremos, para HPV a toda la población, vamos a ver de que más del 50% de la población va a tener HPV. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Nada, porque el HPV en sí no tiene un tratamiento. Le vamos a tratar a las lesiones del HPV. Entonces, no tiene mucho valor hacer un diagnóstico a mansalva de HPV a todo el mundo porque nos vamos a volver locos. Es algo súper prevalente que no tiene un tratamiento, la mayoría de ellos autolimitados, la mayoría de ellos no van a producir daño, entonces por lo tanto no debemos gastarnos en empecinarnos en diagnosticar quién tiene HPV. Ahora, las personas que tienen daños, tienen alguna lesión o algún daño en el cuello uterino, ojo, ahí sí, pero eso en las mujeres con un Papa Nicolau una vez al año es basta y sobra para el diagnóstico precoz de un cáncer de cuello uterino. Tengo mis test negativos, no tengo nada. Esto también es muy clásico en la consulta. ¿Sí? Me hice ya todos los análisis y no tengo nada, está tranquilo. Pero cuántas enfermedades, de cuántas enfermedades podemos ser portadores teniendo análisis negativos? Puedes tener un HPV y tener todos tus análisis negativos. Puedes tener un herpes y tener todos tus análisis negativos. Así que puedes ser portador de clamidia y tener todos los análisis negativos. Entonces, no existe realmente todos los análisis para hacerse y saber de que uno tiene nada. Siempre hay alguna bacteria que se escapa y no positiviza ningún análisis. Entonces, hay que tener cuidado con esto de los análisis negativos y asumir de que uno no tiene nada. Uno tiene que cuidarse, asumir de que todas las personas tienen algo y cuidarse de esa forma. No tenés síntomas, no estás infectado, bueno, creo que ya esto está más que sabido, que la mayoría de hecho que son portadores asintomáticos. Ojo, una persona virgen puede transmitir una ITS. Bueno, acá tenemos que discutir el concepto de virginidad. Normalmente la persona virgen es la persona que no ha tenido penetración, pero y si no tuvo penetración y tuvo un contacto sexual íntimo estrecho, puede contraer una enfermedad. Por lo tanto, una persona virgen, entre comillas, sí que puede transmitir. Entonces, hay que ver en qué contexto hablamos de una persona virgen. Me aparecieron lesiones y culpo a mi pareja actual. Esto es lo más clásico del mundo. Entonces, hoy una mujer aparece con una lesión y automáticamente se le culpa a la pareja de que está siendo infiel, lo cual puede ser cierto, pero puede no ser, puede ser de que o esa mujer haya contraído una determinada bacteria con una pareja anterior o que su pareja actual contrajo esto con una pareja anterior años antes. Muchas situaciones pueden darse. Entonces hay que tener cuidado en el momento de juzgar de en qué momento o quién me pudo haber transmitido. Nunca vamos a poder saber en qué momento y quién nos contagió. Entonces por eso esto hay que poder entender con mucha claridad, tener una idea básica, aprender lo básico, aprender el ABC de la medicina, de las enfermedades de transmisión sexual, saber algunos conceptos básicos
Y cuando no sabemos algo un poco más, tener el número del que sabe. Así que les agradezco mucho la atención. Quedo a disposición para cualquiera de ustedes en cualquiera de mis formas de contacto y cuando quieran podemos compartir lo que deseen sobre este y otros temas de mi especialidad. Así que muchas gracias para todos. Le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y su contribución al séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Agradecemos particularmente al Dr. Gustavo Codas por su tiempo y esfuerzo y también todos los participantes. Que tengan un buen resto de jornada.